El Barça apenas acaba de arrancar la pretemporada y ya empiezan a acumularse los problemas, porque mientras Hansi Flick pierde a Frenkie de Jong para el inicio de la temporada y aparecen nuevas dudas sobre el estado físico de otros jugadores importantes, en los despachos tampoco llegan buenas noticias. El mercado se complica cada día un poco más. Julián Álvarez sigue alejándose, el Arsenal irrumpido con fuerza en la operación y por si fuera poco, otra de las alternativas que manejaba el Barça, Eddie Junior Kurpi, también parece haberse fumado después de que Bournemouth le haya declarado intransferible. Ahora bien, ¿es realmente tan preocupante la situación como parece? ¿Qué hay detrás en todas estas informaciones? ¿Y cómo pueden afectar a la planificación deportiva del Barcelona? Hoy vamos a separar los hechos confirmados de los rumores, analizar qué está pasando realmente en el mercado azulgrana y entender por qué este verano empieza a complicarse mucho más de lo que parecía hace apenas unas semanas. ¡Comenzamos! Bueno, y empezamos con la noticia más importante del día y que sigue estando en Frenkie de Jong. El Barcelona confirmó oficialmente que el centrocampista holandés sufre rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y de momento el club ha optado por un tratamiento conservador, por lo que no pasará por el quirófano, aunque esa posibilidad continúa sobre la mesa y dependerá de cómo evolucione durante las próximas semanas. Como suele ocurrir en estos casos, el comunicado del Barça no fija un tiempo exacto de recuperación y eso significa que a día de hoy nadie puede asegurar cuándo volveremos a ver a Frenkie sobre un terreno de juego. Ahora bien, aquí hay una noticia que quizás haya pasado más desapercibida, y es que al haberse lesionado durante el Mundial con su selección, el Barcelona podrá acogerse al programa de protección de clubes de la FIFA. Esta normativa establece que cuando un futbolista se lesiona representando a su país y permanece de baja más de 28 días, el club puede recibir una compensación económica. En el caso de De Jong, esa indemnización podría llegar hasta un máximo de 7,5 millones de euros, aunque la cantidad definitiva dependerá del tiempo que permanezca de baja. Hasta aquí estamos hablando de hechos, pero viene la parte importante, porque es posible que muchos aficionados lean ese titular y piensen, bueno, pues por lo menos el Barça recupera dinero, ¿no? Y sí, económicamente es una ayuda, pero deportivamente no cambia absolutamente nada. Ese dinero no devuelve el terreno de juego a uno de los centrocampistas más importantes de la plantilla. Flick pierde a un jugador que debía ser una pieza clave en el inicio de la temporada, y además sigue siendo una incógnita importante. ¿Cuánto tiempo estará realmente fuera? Y si finalmente sea necesario pasar por el quirófano. Además, según las informaciones publicadas, el club mantiene por ahora su planificación deportiva y no tiene previsto modificar su hoja de ruta en el centro del campo únicamente por esta lesión. Es decir, la baja de De Jong no cambia de momento, eso sí, las decisiones que la dirección deportiva tenía previstas para este mercado. Y si la lesión de De Jong supone un gran problema para Flick dentro del campo, en los despachos tampoco parece que las noticias sean mucho mejores. Porque el gran objetivo del Barça para reforzar la delantera, Julián Álvarez, vuelve a alejarse. En las últimas horas, varios medios ingleses, entre ellos The Times, ha informado de que el Arsenal está dispuesto a apostar muy fuerte por el delantero argentino. Según estas informaciones, el club londinense estaría preparando una operación que incluiría una importante cantidad económica, de la que se habla que podría rondar los 100 millones de euros, además del delantero Víctor Gyökeres. Eso sí, aquí tenemos que hacer una pausa. A día de hoy no hay ninguna oferta oficial confirmada ni existe constancia de que el Atlético de Madrid haya abierto una negociación. Estamos hablando de informaciones publicadas por la prensa inglesa que de momento no han sido confirmadas por los clubes implicados, lo que sí parece mantenerse firme en la postura del Atlético. Después de las declaraciones de Julián durante el Mundial, el mensaje del club rojiblanco ha sido claro desde el primer momento: Julián Álvarez no está en venta. Ahora bien, también es cierto que algunos medios apuntan a que si algún día el Atleti aceptara negociar, preferiría hacerlo con un club extranjero antes que reforzar a un rival directo como el Barcelona. Y precisamente ahí es donde entra el Arsenal, no porque el fichaje esté cerca, sino porque añade un competidor muy poderoso a una operación que ya era extremadamente complicada para el Barça. Pero hay otro detalle que me parece incluso más interesante, porque el problema ya no es únicamente Julián Álvarez. El problema es que las alternativas también empiezan a desaparecer. Uno de los nombres que más había sonado durante estas últimas semanas era del joven delantero francés Eddie Junior Kurpi. Sin embargo, tanto el diario Marca como el diario Sport coinciden en que el Bournemouth le considera absolutamente intransferible este verano. El club inglés lo ve como una pieza fundamental de su proyecto y no tiene la más mínima intención de negociar su salida. Incluso el propio agente del futbolista habría negado recientemente cualquier negociación con el Barcelona. Así que el panorama empieza a ser bastante claro. Julián sigue siendo una operación muy complicada, Kurpi tampoco parece una opción real, al menos en estos momentos, y aunque continúan apareciendo nombres como Darwin Núñez, Vlahovic, Joao Pedro u Osimhen,
por ahora no existe ninguna información que indique que alguna de esas operaciones esté realmente avanzada o ni siquiera realmente iniciada. Y eso nos lleva a una conclusión. Más allá de los nombres propios, la sensación es que el Barça tiene muy claro el perfil de delantero que busca, pero el mercado le está poniendo obstáculos prácticamente en cada una de las operaciones importantes. Y mientras Deco sigue intentando encontrar soluciones para reforzar el ataque, Hansi Flick también mira con preocupación otro aspecto de la plantilla. Pero como ya estamos viendo, los problemas físicos del Barcelona no terminan en Frenkie de Jong. De hecho, la pretemporada ha comenzado con varios jugadores importantes siguiendo planes específicos de recuperación o con carga de trabajo muy controladas. El caso más reciente es el de Alejandro Balde. Según ha informado el diario AS, el lateral izquierdo ha empezado la pretemporada con una pubalgia que le ha obligado a abandonar los entrenamientos con el grupo para realizar trabajo específico en el gimnasio. El objetivo del club es que llegue en plenas condiciones al inicio de la liga y de hecho está previsto que viaje con el resto de la expedición a Inglaterra. Eso sí, conviene poner esta información en contexto, porque cuando aparece la palabra pubalgia es fácil pensar que estamos ante una lesión importante. Sin embargo, la información publicada en el Barça no existe una preocupación especial por su estado y la intención sigue siendo que pueda incorporarse con normalidad en cuanto desaparezcan esas molestias. Por tanto, al menos por ahora, no parece que estemos hablando de un problema comparable al de Frenkie de Jong. Pero Balde no es el único futbolista que está siendo vigilado por los servicios médicos del Barça. Ronald Araujo continúa recuperándose de las molestias en el sóleo que ya le impidieron disputar el Mundial con Uruguay. También viajará con el equipo, aunque todavía no está claro cuándo podrá reincorporarse plenamente al trabajo con el grupo. Y a ellos se suma otro nombre importante, Rafinha. El brasileño regresará las próximas semanas tras sus vacaciones, pero lo hará después de superar la lesión muscular que sufrió durante el Mundial. En principio ya debería estar recuperado, aunque el cuerpo técnico quiere gestionar cuidadosamente sus cargas de trabajo para evitar cualquier recaída. Hasta aquí podríamos pensar que son situaciones independientes, pero cuando unes todas las piezas aparece una fotografía bastante clara. De Jong lesionado, Balde comienza la pretemporada con molestias, Araujo sigue recuperándose y Rafinha volverá bajo un control físico específico. Eso no significa que el Barça tenga una plaga de lesiones, ni mucho menos, sería exagerado decir eso, pero sí refleja que Hansi Flick va a tener que gestionar con mucha prudencia el estado físico de varios futbolistas importantes durante estas primeras semanas de trabajo. Y esa quizás sea la gran conclusión de este vídeo, porque entre las lesiones, un mercado cada vez más complicado y varias operaciones que no terminan de desbloquearse, el Barcelona afronta un verano mucho más exigente de lo que muchos imaginaban hace apenas unas semanas. Y bueno, veremos qué ocurre en los próximos días, si el Barça consigue abrir alguna vía inesperada para reforzar la delantera, si la recuperación de Frenkie evoluciona mejor de lo previsto o si alguna de las situaciones que hoy parecen bloqueadas termina cambiando, pero a día de hoy la realidad es bastante clara. El club mantiene intacta su hoja de ruta, pero el camino para llevarla a cabo se está complicando, y eso obliga a Flick y a Deco a tomar decisiones importantes antes de que arranque una temporada en la que el margen de error volverá a ser mínimo. ¿Y vosotros cómo veis la situación? ¿Creéis que el Barça debería seguir insistiendo por Julián Álvarez? ¿O pensáis que ha llegado el momento de apostar por otro delantero? Os leo en comentarios, suscribiros, darle like y no os olvidéis de darle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!